Videotutorial titulado Leyes de Mendel y conceptos básicos de genética para la unidad didáctica, la herencia y transmisión de los caracteres de la asignatura Biología y Geología de cuarto de ESO, realizado por María Ángeles Bonmatí Carrión del grupo Orihuela Tarde 1.1 de la Universidad Miguel Hernández para la asignatura TICS. Veremos los dos tipos de reproducción, asexual y sexual, mencionando sus características más importantes. Posteriormente introduciremos el tema central de la presentación, quién fue Gregor Mendel, describiremos los experimentos que llevó a cabo y finalizaremos planteando las leyes que en su día postuló. Terminaremos con algunos de los conceptos básicos de la genética. La reproducción es el proceso mediante el cual se originan nuevos individuos a partir de un progenitor o progenitores. De este modo se garantiza la supervivencia de la especie. Dependiendo del modo en que se produzca esta reproducción, existen dos tipos, asexual y sexual. Vamos a ir viéndolas en las siguientes diapositivas. En la reproducción asexual interviene un solo progenitor y da lugar a copias de sí mismo, es decir, individuos hijos idénticos genéticamente entre sí y a él mismo, es decir, clones. La reproducción asexual no necesita gametos, se da en protozoos, algas, hongos y algunos animales y plantas. Hay distintas modalidades. En la reproducción sexual participan dos progenitores. Estos aportan unas células especializadas llamados gametos. La unión de los gametos origina individuos hijos con características heredadas de ambos progenitores. Los gametos se llaman óvulos, los femeninos, y espermatozoides, los masculinos. Se da en la mayoría de animales y plantas. Los óvulos o gametos femeninos son grandes e inmóviles y se forman en los ovarios. Los espermatozoides o gametos masculinos son pequeños y móviles y se forman en los testículos. En la fecundación se produce la unión del gameto masculino o espermatozoide y el femenino u óvulo en una sola célula, dando lugar al nuevo individuo hijo. Vamos a ver más en detalle la reproducción sexual mediante esta figura. Tenemos dos progenitores, uno masculino y otro femenino. Cada uno aportará los gametos correspondientes que se unirán formando el cigoto que dará lugar al individuo adulto al desarrollarse. Gregor Johann Mendel, nacido en 1822 en la actual República Checa, fue un monje agustino y naturalista que llevó a cabo a lo largo de su vida cientos de experimentos de cruzamiento utilizando para ello la planta del guisante. Los resultados obtenidos y la interpretación que hizo de ellos y que veremos a continuación más detalladamente le llevaron a ser considerado el padre de la genética. Vamos a ir viendo el planteamiento de los experimentos que llevó a cabo Mendel. En primer lugar, ¿por qué eligió precisamente la planta del guisante? Se trata de una especie fácil de cultivar. Además, tiene variedades con características fácilmente reconocibles a simple vista y, por otro lado, es sencillo llevar a cabo la fecundación entre ellas. Pero ¿cuál fue el punto de partida de sus experimentos? Partió de líneas puras que obtuvo mediante autofecundación durante varias generaciones. Fue haciendo cruzamientos y estudió los descendientes a lo largo de varias generaciones. Hizo recuentos de los individuos con determinados caracteres a lo largo de esas generaciones y observó que se producían según determinadas proporciones matemáticas. En el primer grupo de experimentos estudió la transmisión de un solo carácter, el color. Lo hizo cruzando dos líneas puras, guisante amarillo y guisante verde. Obtuvo todos los guisantes descendientes amarillos. Consideró que el color amarillo era el dominante y el verde el recesivo, puesto que este desaparecía en la primera generación o F1. En el segundo grupo de experimentos llevó a cabo el cruzamiento de los miembros de la primera generación entre sí. Todos ellos eran amarillos. Sin embargo, al cruzarlos entre ellos obtuvo un 75% de guisantes amarillos y un 25% de verdes. Como vemos, el carácter recesivo, color verde, reaparece en la segunda generación de plantas procedente de la primera. Ahora Mendel se propuso estudiar si las conclusiones obtenidas con un solo carácter también se cumplían cuando se estudiaban dos caracteres simultáneamente. Primero cruzó dos líneas puras de guisantes para dos caracteres, amarillo liso y verde rugoso, y resultó, como se esperaba, que toda la F1 era uniforme, híbridos con los dos caracteres dominantes. Posteriormente autofecundó los híbridos de la F1 y contó los tipos de semillas obtenidas en la F2. Aparecían todas las combinaciones posibles. De cada 16 semillas, 9 eran amarillas lisas, 3 amarillas rugosas, 3 verdes lisas y una era verde rugosa. Esta proporción 9-3-3-1 se cumplía en todos los casos.
A partir de estos experimentos, Mendel enunció una serie de leyes que constituyen la primera aproximación a la herencia y transmisión de caracteres. La primera ley de Mendel, o ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación, dice: cuando se cruzan dos líneas puras que se diferencian en un solo carácter, la descendencia es uniforme. A partir del segundo grupo de experimentos que llevó a cabo, Mendel enunció su segunda ley, también conocida como ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación. Cuando se cruzan los híbridos de la primera generación, los alelos se separan y se distribuyen en los gametos de manera independiente. A partir del tercer grupo de experimentos, Mendel propuso su tercera ley, también llamada ley de la independencia de los caracteres. Es decir, los diferentes alelos se heredan independientemente unos de otros y se combinan al azar en la descendencia. Esta ley tiene una excepción, cuando los dos genes se encuentran ligados en el mismo cromosoma y pueden no heredarse de manera independiente. Ahora veamos algunos conceptos clave en genética. Gen, fragmento de ADN con la información necesaria para la aparición de un carácter hereditario. Cromosoma, molécula de ADN junto con proteínas que forma una estructura filamentosa donde se encuentra la información genética dispuesta en secuencia lineal. Otros conceptos importantes son alelo. Cada una de las dos distintas alternativas que puede presentar un gen ocupan el mismo locus en cromosomas homólogos. Genotipo es el conjunto de genes que posee un individuo heredado de sus progenitores. Y fenotipo es el conjunto de caracteres observables, es decir, que se manifiestan del individuo. Muchas gracias por tu atención y espero que esta presentación te haya servido para revisar los conceptos más importantes de la unidad didáctica dedicada a la herencia y transmisión de los caracteres de la asignatura Biología y Geología de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria. Si tienes cualquier consulta, no dudes en contactar conmigo en esa dirección de correo electrónico.